En el mundo de las iglesias cristianas se encuentra de todo, desde líderes que se autoproclaman profetas, enviados, o ángeles de Dios. Pero muy pocos se han atrevido a afirmar que su fundador sea Jesucristo hombre, o el segundo Jesucristo, mediador de un nuevo pacto. Pues bien, estas últimas afirmaciones que rayan en la idolatría, en la herejía, y que además es una blasfemia, contra el Hijo de Dios, y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se está dando hoy en día en José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que fundó en el año de 1973, el Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, con sede principal en Miami, Estados Unidos. Por esta razón, y para darle una respuesta católica a tal agravio, se ha hecho el siguiente informe que ha sido extraído de lo que ellos llaman el Evangelio Eterno, que comprende las 13 cartas de Pablo, más la epístola a los Hebreos. Además se tomará como referencia el libro de los Hechos de los Apóstoles, por dos razones, porque fue escrito por Lucas, discípulo de Pablo. Y porque de los 28 capítulos que trae este texto, 20 son dedicados casi exclusivamente a este apóstol. También utilizaremos la Biblia protestante versión Reina Valera, edición de 1985. Los seguidores de Creciendo en Gracias, creen que en su líder, al que también le llaman apóstol, habita el Espíritu Divino de Jesús. No obstante, esta es una gran mentira, pues el autor de la carta a los Hebreos dice claramente: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Solo en el nombre de Jesús encontramos la salvación eterna. Él es el único mediador entre el Altísimo y los hombres. Incluso, si tomáramos también el tema de la segunda venida del Hijo de Dios, parusía. Pablo dice al respecto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien vendrá no en forma de un hombre para fundar una nueva iglesia cristiana en el siglo XX, sino que su llegada será con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 2. Aseguran ellos que el poder de los demonios ha sido ya derrotado en la cruz, por lo tanto su persuasión maléfica ya no surte efecto, pues los hombres están ya en estado de gracia completa. No obstante, si hacemos un análisis exegético de dicho pasaje, nos da a entender que solamente fue Jesús de Nazaret, como verdadero y único Hijo de Dios, quien tiene autoridad sobre el diablo y el mal, pero los seres humanos sí podemos ser influenciados y tentados por el maligno. Así lo enseña el apóstol Pablo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Otro de los caballitos de batallas de los fieles de Creciendo en Gracia, es repetir constantemente que el pecado ya no existe, argumentándolo con el pasaje de Hebreos, que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también Jesús participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nótese bien, que el escritor del libro sagrado dice claramente que el unigénito de Dios con su muerte redentora quitó el poder de la muerte y no del pecado. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por el contrario, el pecado sigue palpable en nosotros. Pablo reconoce de sí mismo: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí igualmente, como está escrito: no hay justo, ni aun uno.
Por lo tanto, la salvación eterna se logra si luchamos en nosotros mismos los deseos de la carne que se oponen a los deseos del espíritu. Ya que el ser humano es una unidad indisoluble de espíritu, alma y cuerpo. Del mismo modo, seremos juzgados en espíritu de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Tampoco la Iglesia de Creciendo en Gracia acepta el bautismo, pues al no existir el poder del demonio, ni el pecado en el mundo, ¿para qué bautismo? Sin embargo, la doctrina de bautizar del griego baptizein, que significa sumergir a los neófitos en la fe cristiana, hacía parte de las enseñanzas paulinas. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo une a todos los hijos de Dios en una sola comunidad de creyentes. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. O también. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De hecho, el mismo apóstol Pablo fue bautizado por Ananías en Damasco. Después de esto bautizó a Lidia y su familia, al carcelero con toda su familia, a Crispo, el principal de la sinagoga, con toda su casa y con muchos habitantes de Corinto, a los discípulos de Efeso, a Gayo, y a la familia de Estefanas. Entre las doctrinas más absurdas de Creciendo en Gracia está en hacerles creer a sus integrantes que el único apóstol verdadero fue Pablo, mientras que los demás apóstoles a la cabeza de Pedro son falsos. Ahora bien, nuevamente veamos a ver qué nos dice la santa palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Porque yo soy Pablo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, porque sea yo o sean ellos los otros apóstoles, así predicamos, y así habéis creído. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el mismo Cristo Jesús constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros. Finalmente, qué bueno sería que José Luis de Jesús Miranda dejara tanta prepotencia y reconociera con humildad lo que realmente es, un simple hombre mortal que algún día tendrá que darle cuenta al verdadero Jesucristo, sobre su tremenda osadía. Ojalá que reflexionara profundamente sobre el incidente que les sucedió a Bernabé y Pablo, cuando predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros.
Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo, Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto?